Desde la Fábrica de Sueños les habla Luis Carlos Muñoz Sarmiento para presentar el podcast. Desde la Fábrica de Sueños les habla Luis Carlos Muñoz Sarmiento para presentar el podcast con la segunda conferencia audición del ciclo Literatura y Violencia en el Gimnasio Moderno de Bogotá 2018. Esta conferencia está referida a la obra La Casa Grande de Álvaro Cepeda Zamudio y lleva por título La Casa Grande, ¿estamos derrotados? Trae 3 epígrafes. Y así el odio está condenado a la suerte lamentable de no poder dormirse jamás bajo la mesa. Charles Baudelaire. Ninguna idea justifica un cadáver. Héctor Rojas Erazo. Si un político te da la mano, cuenta después tus dedos. Alejandro Jodorowsky. Al lado de Marea de Ratas de Arturo Echeverri Mejía, La Casa Grande, 1962, del autor costeño Álvaro Cepeda Zamudio, constituye uno de los aciertos literarios, desde la sorpresa y la conmoción, en el camino a superar la estética de la violencia visceral, y a la vez a esclarecer las causas de esta que no poco tienen que ver con las arbitrariedades de la justicia, la que condenó a sobrevivientes de la masacre de las Bananeras a penas de entre 2 y 25 años de presidio. No olvidar que detrás de su obra está la que, tras El Quijote, se considera la más importante en castellano, Cien años de soledad, aunque para mí es Celia Sepudre, cuya primera versión se titulaba La Casa de los Buendía. Adicionalmente, La Casa Grande contiene una lúcida reflexión sobre el reverso del amor, el odio, o su más furioso complemento, el mismo que parece ser la némesis sempiterna y ancestral de los colombianos, hasta tanto sus gobernantes entiendan que la única manera de superar el conflicto que nos mata es considerar a sus oponentes como iguales, no como enemigos ni como adversarios, por ejemplo. Que los muertos, un muerto, sí son importantes y no, como dijo el historiador Gonzalo Sánchez, que a estas alturas ya no importa cuántos fueron los muertos en la masacre de las Bananeras. No, ni a estas alturas, ni al nivel del mar. A cualquier altura los muertos son importantes. Un asesinado no es un muerto, sino una vida que se echó a perder por negligencia, mala fe o error, un lamentable e irreparable error que alguien debería explicar, no llanamente archivar en los macabros sótanos de una fiscalía, ni menos en las frías inhumanas estadísticas de un Estado arbitrario e irresponsable. Estado para el cual los falsos positivos fueron, según su santo ministro de Defensa, un caso aislado. Uno de los 2.500 casos aislados que invirtieron en las pirámides, diría el caricaturista Osuna. Uno de los 15.000 casos aislados de jóvenes víctimas de engaño, represión, ignominia, que se pueden contar en el país, sin olvidar el genocidio de los paramilitares, aunque hoy en día la Fiscalía diga que son 6.402 las víctimas. El que por una de las torcidas y usuales jugadas del Mesías se pretendió disipar entre las brumas del narcotráfico, convirtiendo un hecho de lesa humanidad en un vulgar asunto económico, con lo cual intenta negar sus vínculos con quienes lo ayudaron a subir en 2002 y limpiar una hoja de vida que también recreó en ciertas hierbas del pantano un valiente periodista asesinado allende las fronteras. Así, aunque Gonzalo Sánchez diga que García Márquez sacó la masacre de las Bananeras del ámbito histórico y la puso a través de la literatura en un universo simbólico, que ya no importa si fueron 100, 200 o 3.000 los muertos, simplemente fueron muchos y ninguna demostración factual podrá borrar esa imagen. Y aunque diga, queda claro que cuando la violencia sobrepasa ciertos umbrales, la cuantificación no importa, nadie podría ignorar que el número sí es importante. Y que más que García Márquez fue Cepeda Zamudio quien mejor recreó la masacre, desvirtuando lo desvirtuado. Las historias de Nao y Arrubla y del hermano Justo Ramón, en la cual muchos jóvenes pretendieron aprender y aprendieron mal la historia de un país, y en particular la de un caso no aislado que llevó a la muerte a más de 3.000 personas y a la cárcel a cientos de obreros cuyo único pecado, eso sí, era trabajar. Para eso sí, una empresa fantasma, la United Fruit Company. El escritor Roberto Montes, también costeño, no se trata de un cachaco resentido, recuerda que algo que va más allá de lo siguiente. La publicación en francés de 1984
de La Casa Grande, traducida por Jacques Gillard, con el título de La Maître de la Gabrielle, situó a su autor Álvaro Cepeda como padre del boom latinoamericano. Si esto fuera poco, sugiere que la obra del Nobel es hija de aquella otra menuda, aunque portentosa. El crítico del Express, Patrick Thevenon, dijo en su artículo Papá Álvaro y sus hijos: ¿sabía usted que la literatura latinoamericana tenía un padre y que éste la engendró en 1962? En franca parodia, sería lícito aquí modificar la pregunta. ¿Sabía usted, señor García Márquez, que la novela Cien años de soledad tiene un padre y que éste la engendró en 1962? ¿Sabía que adicionalmente su obra cumbre tiene dos tíos? Cosme, 1927, la ópera prima de José Félix Fuenmayor, y Respirando el verano, 1962, novela seminal de Héctor Rojas Erazo. La ficción del primero, padre de Alfonso Fuenmayor, es tan importante dentro de la tradición costeña que Cepeda, al referirse a los miembros de la cueva, dijo una vez: todos venimos del viejo Fuenmayor, como aparece en el prólogo a Cosme, precisamente, o como asevera Germán Vargas Cantillo. Todo giraba en torno al gran escritor catalán Ramón Vinges, el sabio catalán de Cien años de soledad. Ahora, según el propio Gabo, fue el pintor, poeta y narrador Rojas Erazo, su profesor de dibujo en el Colegio de San José de Barranquilla, quien por primera vez le habló, en mayo del 48, sobre Germán Vargas, Álvaro Cepeda y Alfonso Fuenmayor. Estos, habitantes de una cueva que por manes del rumor y de la necesidad humana de crear mitos, dieron sin querer nombre al grupo de Barranquilla, el que para Gabo fue invento de comentaristas y críticos que tienden a sistematizar las cosas para poder explicarlas. Para García Márquez, La Casa Grande constituye un ejemplo magnífico de cómo un escritor puede sortear honradamente la inmensa cantidad de basura retórica y demagógica que se interpone entre la indignación y la nostalgia. La nouvelle, pues parece más un relato largo que una novela, de Cepeda, puede verse también como un fresco literario. Para Alejandro Obregón está dedicada a porcentajes iguales entre arte figurativo y abstracto. En efecto, desde el primer capítulo, Los soldados, las imágenes que suscitan el lector a través de aquellos seres anónimos que se comunican en un lenguaje lacónico, aunque muy eficaz, son tan nítidas y aplastantes como los grabados y las composiciones históricas más conocidas de Goya acerca de la invasión napoleónica. Los primeros pertenecientes a la serie Los desastres de la guerra, 1810-1814. Las segundas a la de los fusilamientos del 3 de mayo. Sin embargo, no es fácil enfrentarse a la alternancia entre las voces concretas de los soldados y la abstracta y distante del narrador. Tampoco debe olvidarse la relación entre La Casa Grande y otros textos de los que sin duda ha partido o tomado como referencia. La tragedia de Edipo Rey, de Sófocles, el drama salpicado de humor Un tal Rock Wagram, de William Saroyan, y ante todo, El sonido y la furia, de William Faulkner. La relación con Edipo Rey no entraña una revelación, ni mucho menos, puesto que La Casa Grande escenifica a su modo el trasfondo cruel y fatídico de la vida del héroe, para el caso El Padre, en realidad un antihéroe, ya que desde el segundo capítulo, La Hermana, 2643, la narración en segunda persona del singular de una de las hermanas de La Hermana, cuya voz no se somete al autoritarismo del padre, de prédica asimilable a la del Estado, y es el único ser que osa desafiar el silencio impuesto y la verticalidad del discurso patriarcal, se refiere a él como al maldito padre, cuya voz dura llena todas las habitaciones de la casa. Y más adelante, para reconfirmar el fatum o destino fijado por los dioses, el padre adquiere el rostro prestado del ayo cuando la narradora se remite al hombre que ya desde el momento cuando no se pudo evitar que naciera, no porque no se intentara, sino porque esa misma pequeña y casual cantidad de sangre idéntica lo había afianzado en el vientre desprevenido, debió saber que estaba condenado a esa única muerte. Página 39. Los nexos entre La Casa Grande y Un tal Rock Wagram se dan a nivel estructural, argumental y afectivo. La obra de aquel californiano de origen armenio, aunque solo consta de 3 capítulos, alude explícitamente a el padre, la madre y el hijo y la hija, en designación no gratuita si se nota la estructura de La Casa Grande. Estructura en la que la madre es desplazada por un patriarcado excluyente que niega la armonía de ese utópico núcleo llamado familia, patriarcado cerrado en sí mismo y organizado alrededor del odio, el prejuicio y la duda frente al otro. En cuanto a lo argumental y afectivo,
aspectos que van unidos respecto a la novela de Saroyan en particular y a su obra en general, que en parte Cepeda tradujo y ayudó a divulgar, se trata en ambos casos de narraciones que van de lo cotidiano a lo mítico y viceversa, en un intento por universalizar el deseo, la pasión, la libertad, el miedo, el fracaso, la muerte, dentro de los límites de un relato cruzado por la soledad y la esperanza del amor en la realidad del odio. Sí, el hombre es un ser familiar cuyo sentido lo encuentra en la familia, pero ésta parece no pensar igual. Sí, de vez en cuando un perro muere como un hombre, pero éste muere a menudo como un perro, más si es escaso de recursos, no pobre, sino empobrecido y de espíritu elevado. Sí, la vida tiene un sentido, secreto y patético, si no fuese por las mentiras del arte, a las cuales el hombre debe estar agradecido, como bien sabe, porque lo acercan a la verdad. Los vínculos de la Casa Grande con el sonido y la furia son tan directos que afectan la estructura de su relato, sin que implique copia de Faulkner ni plagio descarado de ciertos asuntos. Odio intrafamiliar, deterioro de las cosas y los hombres, ruina, fracaso, derrota, muerte, como en Celia se pudre, a propósito. Temas también tratados por el loco Cepeda y con el mismo rigor, gravedad e idéntica altura a la del creador de Yoknapatawpha, origen a su vez de Macondo por vía del microcosmos La Casa Grande. Como hecho coincidencial, la acción del sonido y la furia ocurre el mismo año de las bananeras, 1928. Ya a nivel estructural, al autor gringo le bastaron 3 hermanos, Benji, Quentin y Jason, pues su hermana Katie carece de monólogo y aún de derechos, y 3 monólogos ambientados en el Via Crucis de Semana Santa, y una cuarta mirada, omnisciente y sintomática, que registra lo acaecido en un domingo de resurrección. Al cabezón le bastaron jueves, viernes y sábados no tan santos para levantar su edificio literario. Allí no hay cabida para la resurrección, ni opción alguna de eludir la crisis, ni mucho menos camino a la salvación. La Casa Grande se inicia con un diálogo entre 2 soldados de aquel contingente de 200 o 300 paisas que fueron enviados por el gobierno central a reprimir la huelga en la zona, desde luego la zona bananera, los municipios de Cataca o Baracataca, como hoy es conocido, Pueblo Viejo y Ciénaga, lugar donde precisamente nació Cepeda el 30 de marzo de 1926, así Germán Vargas Cantillo haya dicho que fue en Barranquilla. Esto es, 2 años antes de que el 11 de noviembre de 1928, 5.000 obreros de Santa Marta y la zona, que también incluye a Sevilla, Río Frío, Fundación, Orihueca y Guacamayal, se presentaron ante el gobernador general José María Núñez Roca con banderas blancas y consignas pacifistas e iniciaran la primera huelga de proporciones, aunque ya en 1918, 24 y 28 hubo 3 paros precursores, conocida en el país contra la empresa gringa United Fruit Company, que apoyada por el gobierno rechazó todo entendimiento con sus más de 30.000 trabajadores. La que fundada en Boston en 1899 se estableció, de hecho y no de derecho en Magdalena en 1901, pues no había entonces legislación que correspondiera a la organización de sociedades agrícolas de gran importancia y que a partir del 9 de octubre de 1912, siendo presidente Carlos Eugenio Restrepo, se estableció legalmente en el país, de conformidad con 2 decretos legislativos de 1908 y las leyes 29 de 1907 y sexta de 1909. La primera le autorizaba por 8 años la exportación libre de gravámenes y la segunda, por 20 años, la exención de impuestos para el banano enviado al exterior. En otras palabras, el gobierno del general Rafael Reyes, 1904-1909, favoreció sin reservas a los productores de banano y en particular a la United Fruit Company, además de darles un subsidio de 15 pesos por hectárea sembrada. La represión contra los huelguistas, llevada a cabo el 6 de diciembre de 1928, produjo entre 47 y más de 2.000 muertos, según diversas fuentes consultadas a propósito de tan atroz suceso, publicitado como nunca por los periódicos de oposición de la época, sin darle jaque mate a la hegemonía conservadora 1885-1930 y aprovechado, como siempre, por los políticos de turno para sacar dividendos personales. El 3 de septiembre de 1929, el representante liberal Jorge Eliezer Gaitán inició un debate que duró 15 días consecutivos y que lo llevó, primero, a la gloria y luego a la muerte el 9 de abril de 1948. Las únicas deudas que nunca se dejan de cobrar son las políticas. El 19 de mayo de 1929, El Espectador publicó una entrevista con el disidente cacique godo Pompilio Gutiérrez, quien definió
al responsable de la masacre, Carlos Cortés Vargas, como una fiera causante del genocidio de 1000 personas. El 9 de febrero de 1930, el liberal Olaya, Enrique Olaya Herrera desde luego, recogiendo los frutos políticos de la oposición patrocinada por el Tiempo, derrotaba a un partido conservador desgastado, dividido y desmoralizado por casi medio siglo en el poder. Vale recordar que cuando el crack de 1929 causó deterioro en la industria del banano, por la baja de la producción para exportar, en 1932 fue quien hizo recobrar a la United Fruit Company su sitio de preeminencia al recibir de ella $500.000 en préstamo, dada la escasez de dinero de su administración para afrontar la guerra con Perú. El mismo año 32, cuando el ferrocarril pasó a la nación, Olaya se lo alquiló a la United Fruit Company hasta 1947. Medio siglo más tarde, ya como Chiquita Brands, estableció nexos con paramilitares, por lo que en 2007 recibió una multa de $25 millones. En marzo de 2011 recibió 2 nuevas demandas en un tribunal federal de Washington relacionadas con asesinato y tortura de 931 personas en la zona de Urabá. No obstante la aparente divulgación del hecho, la verdad oficial sobre la masacre terminó al filo del tiempo por imponerse. No hubo muertos, se dice en 100 años de soledad. De ahí que el suceso se haya olvidado tan deplorablemente rápido en su época como ignorado en la actual. O lo que al comienzo me pareció nocivo por hiperbólico y hoy es el dato más cercano a la verdad histórica. La cifra de 3.000 muertos que da Gabo y que en vez de ahuyentar la verdad, la captura, máxime si se tiene en cuenta un documento como el que se verá ahora, en el que se cita a 2 testigos de la tragedia. Solo entre ambos trasladaron más de 500 cuerpos. Y aquí viene un documental sobre la masacre de las bananeras, que ustedes lo pueden ver cuando yo ponga las notas a pie de página aquí mismo en YouTube. Lo que resulta cuestionable no es el uso que el autor hace de la historia en su novela, sino el uso, acertado en este caso, de la obra como fuente histórica. Lo que de paso permite reflexionar, en el caso de La Casa Grande, sobre el carácter subversivo de la novela frente a la historia. Y no dicho en un sentido peyorativo. La supuesta objetividad de esta ciencia es inalcanzable y a menudo la versión histórica de un hecho se revela más ficticia que la de un suceso novelado. El crítico Robert L. Sims, sobre la de Cepeda Zamudio, señala que la novela, por ser dominio de la diversidad de lenguajes o heteroglosia, diversidad de voces o heterofonía, diversidad de discursos o heterología, o sea, por su propia naturaleza, se presenta como un género subversivo frente a la historia. Y es que la novela trastorna sobre todo el cómo de los sucesos mediante un logos o discurso que establece en el acto la polifonía textual. Aspecto notable en una como La Casa Grande, en el que el cómo de los hechos se somete a un cambio de dirección discursiva para que la masacre se focalice y se filtre a través de múltiples voces y perspectivas, las de los soldados, miembros de la familia, del pueblo y las oficiales. La novela en general busca recuperar esas múltiples voces que la historia persiste en silenciar. Voces que en aquel trozo de la historia colombiana narrado por Cepeda son evocadas de manera tan intensa como pocas veces con otros episodios de la misma, salvo el de la violencia bi-interpartidista en Marea de Ratas. Y como en esta novela, el primer capítulo de la de Cepeda, Los soldados, páginas 7 a 25, 2003, 741, El padre, 4456, 79-102, y Los hijos, 86-92, 177-190, según la obra que se mire, desarrolla de modo magistral algo más bien precario, antes que poco frecuente en la narrativa colombiana: el arte de dialogar. Y la forma de lograrlo tiene que ver con la sencillez, la franqueza, la honestidad, como en Marea de Ratas, de quien en su literatura no cohonesta injusticia, atropello ni corrupción. De un autor que no intenta complacer a nadie y que lo logra sin caer en los peligrosos terrenos del libelo o del ditirambo al que se considera probable germen de la tragedia. Entonces, cuando en un ambiente lluvioso, propio de la zona descrita, aquellos 2 soldados anónimos, hecho detrás del cual el autor haya querido ocultar la sinrazón de un conflicto del que se comienza a ser parte, la ignorancia o la falta de conciencia partidista de 2 seres que se preguntan por qué tienen que matar a sus hermanos inermes y que nada les han hecho, y a los que no obstante terminarán por matar, sería mejor no poder ir a los pueblos, sería mejor no tener que matar a nadie, página 13, y en la versión de 2003 en la página 20, cuando comienzan a dialogar, un primer elemento que surge es el miedo a lo desconocido, al igual que la dificultad para entender por qué se encuentran allí, qué pasa, qué desean los protagonistas de la huelga, todo ello en ambiente de rumor. ¿Tienes miedo? El teniente dijo que tenían armas, pero yo no creo.
He estado pensando por qué nos mandaron. No oíste lo que dijo el teniente. No quieren trabajar. Se fueron de las fincas y están saqueando los pueblos. ¿Es una huelga? Sí, pero no tienen derecho. También quieren que les aumenten los jornales. ¿Están en huelga? Claro, y por eso nos mandaron, para acabar con la huelga. Páginas 7-8. Del presente activo del diálogo de los soldados se pasa al punto de vista de un narrador en pasado para describir la marcha del cuartel al puerto una tarde, la larga espera en él, la lentitud en el embarque, el miedo durante la travesía del río, el fuerte viento de diciembre, el asombro ante la ciudad iluminada a la que no habían visto nunca. Barranquilla. No se olvide que los soldados son cachacos, como lo testimonia el relato del primer personaje, una mujer, que con nombre propio menciona la novela, página 30. Otra es Isabel, empleada. Carmen siguió contando que la estación estaba llena de soldados, llena de cachacos que habían llegado de Barranquilla en la madrugada y que iban para la zona a defender los intereses de la compañía. Los trabajadores que habían ido a verlos decían que no pasaría nada porque los huelguistas estaban esperándolos en Sevilla para presentarle al general el pliego de peticiones. El gobierno los había mandado para que la compañía no siguiera abusando de los jornaleros, y la verdad era que los soldados se parecían mucho en el modo de hablar a la mayoría de los cortadores que la compañía había traído para el primer corte de la Gabriela, y decían que los cortadores hasta tenían conocidos entre los soldados porque también eran cachacos. Pero había una cosa, y era que habían quitado las mesas de fritos de la estación y habían cerrado las cantinas del otro lado de la línea, y decían que había orden de no volverlas a abrir hasta cuando se fueran los soldados, pero esta orden no sabían si la había dado el alcalde o el general, porque el general no había llegado todavía, aunque fue el primero que desembarcó, pero ya lo estaba esperando un motor y había salido inmediatamente para la gerencia a hablar con los gringos, y los que fueron hasta el puerto dicen que todavía vienen más, y dicen que la misión como que es echar bala, y las academias de este lado de la línea también las habían cerrado, pero no saben por qué, y las académicas con sus trajes largos están todas en la estación hablando con los sargentos, dicen que son los sargentos porque son los que mandan a los soldados. Como ellas son de ciudad y bien corridas, deben saberlo. Seguro que esta noche vuelven a abrir las academias. Páginas 30-31. Y sí, señor, las academias, burdeles como en los inicios del tango, volvieron a abrir, como en todo país circo que se respete. Y los soldados fueron a la zona a defender intereses foráneos, ajenos. Y el general desoyó el pliego de peticiones, de 9 puntos exigidos por la directiva sindical de la época, liderada por Raúl Eduardo Maecha, solo se aprobaron 4. Como en toda dicta blanda que se haga respetar. Hoy dictadura abierta, y hoy más bien narcoparacodictadura. Y la compañía siguió abusando de los jornaleros hasta que buenamente, cuando se dio la gana, se fue del país. En 1966, la compañía frutera de Sevilla, subsidiaria por razones estratégicas de la United Fruit Company, se retiró de la zona. Y el general corrió solícito a la gerencia a hablar primero que todo con los gringos, porque sí, primero que todo se habla con el patrón, como siempre, como ahora. Y efectivamente la misión fue echar bala, como tiene que ser cada vez que haya un mínimo brote de anarquismo, subversión, comunismo. El documento original reza 6 de diciembre, no 18 como en realidad es. 6 de diciembre es en realidad la fecha. Magdalena, diciembre 18 de 1928, decreto número 4, por el cual se declara cuadrilla de malhechores a los revoltosos de la zona bananera. El jefe civil y militar de la provincia de Santa Marta, en uso de sus facultades legales y considerando que se sabe que los huelguistas amotinados están cometiendo toda clase de atropellos, incendiado varios edificios de nacionales y extranjeros, saqueado, cortado las comunicaciones telegráficas y telefónicas, destruido líneas férreas, atacado a mano armada ciudadanos pacíficos, cometido asesinatos que por sus características demuestran un pavoroso estado de ánimo muy conforme con las doctrinas comunistas y anarquistas, que es un deber de la autoridad legítimamente constituida dar garantías a los ciudadanos, tanto nacionales como extranjeros, y restablecer el imperio del orden, o el orden del imperio, agrego yo, igualdad, adoptando todas las medidas que el derecho de gentes y la ley marcial contemplan, decreta, artículo primero, declárase cuadrilla de malhechores a los revoltosos, incendiarios y asesinos que pululan en la actualidad en la zona bananera. Firmado Carlos Cortés Vargas, general. Mayor Enrique García Izaza, secretario. Páginas 59-60. Nunca se dijo que los revoltosos, incendiarios y asesinos, como hoy con el paro nacional, estaban realmente del lado oficial.
Tampoco que la United Fruit Company era una empresa singular. Declaraba no tener trabajadores y estos dependían de contratistas. Los casi 30.000 obreros que limpiaban los terrenos de la compañía, como no sin ironía la llama Cepeda, quien a propósito murió en Nueva York el 12 de octubre de 1972, abrían sus canales de riego, sembraban su banano, recogían su cosecha, empacaban su fruta cortada y la subían a sus vagones para transportarla hasta los vapores de su gran flota blanca, jamás figuraron en la nómina de la sociedad creada por Minor Cooper Keith. La United Fruit Company se valía de ajusteros, es decir, contratistas que se obligaban para con aquella a cumplir por su propia cuenta y riesgo una actividad para burlar la ley laboral, la que se supone había, la que aún se supone hay. Estos ajusteros se encargaban de enganchar a los jornaleros, pactar con ellos el tipo de labor que realizarían y el salario que les sería pagado cada 15 días. Eso sí, en el contrato con cada ajustero aparecía la cláusula: ni el contratista ni sus jornaleros son empleados de la United Fruit Company. Lo dicho, una empresa fantasma. Tal vez no valga la pena repetir la historia oficial sobre el hecho, la del texto en el que los jóvenes del país intentaron, sin lograrlo, aprender historia durante más de 70 años, el de Nao y Arrubla, toda vez que en tan reaccionario documento fue que Cepeda basó aquel considerando que habla de incendios, saqueos, incomunicación, etc., cometidos por los huelguistas amotinados. Lo que sí cabría citar del texto es su sesgada conclusión. Las vías de hecho adoptadas, mediante el imperio de la ley marcial, hicieron renacer la tranquilidad y volver al régimen legal. El orden público se restableció en la región el 14 de marzo de 1929. Historia de Colombia, Voluntad, Bogotá, 1952, séptima edición, página 875. Sin embargo, en defensa de lo que ya no puede defenderse, más sí recordar, hay que decir que el 12 de noviembre de 1928, los invisibles jornaleros de la United Fruit Company se declararon en huelga tras solicitar desde octubre a la empresa negociar un pliego de peticiones. El gerente, Thomas Bradshaw, basaba su negativa a recibir a los negociadores con un argumento recurrente: no había ningún vínculo jurídico entre la empresa y los empleados bananeros. El mismo día que estalló la huelga, telegrafió al presidente Abadía comunicándole que en la zona había estallado una peligrosa revuelta planeada por cabecillas irresponsables. El gobierno, mediante orden redactada por el minguerra Ignacio Rengifo, dispuso que el general Cortés se trasladara al Magdalena con 3 batallones para dar amparo a los pacíficos trabajadores hostilizados allí por revoltosos. En una semana, gracias a su folletinesca imaginación, descubrió una conjura comunista para destruir las bananeras y una grave amenaza de invasión, y no es que pensara a futuro hacia esta época, ni más faltaba, por barcos de guerra gringos. Mientras procuraba romper la huelga con detenciones en masa y patrullajes intimidatorios, en sus cables a Bogotá describía una situación dantesca. Según él, en la zona afectada por el movimiento obrero ya operaba un soviet, Consejo para los Bolcheviques, en la Revolución Rusa, dispuesta a acabar con su tropa. Entonces el gobierno dictó estado de sitio para a su vez designar a Cortés jefe civil y militar del Magdalena. En la madrugada del 6 de diciembre de 1928, el general hizo marchar a sus hombres hasta la plaza de Ciénaga y ocurrió lo que, según el divino designio oficial, tenía que ocurrir. Es en este punto donde Cepeda hace gala de su capacidad para sortear honradamente la inmensa cantidad de basura retórica y demagógica que se interpone entre la indignación y la nostalgia. Así, pese a la indignación, evita la ruta del patetismo y opta por la del relato directo aunque compasivo, quizás no exento de crueldad. La crueldad emana de lo narrado, no de quien narra, pero nunca kitsch o grotesco, o en su defecto por la metáfora, palabra equivalente a transporte o traslación, como cuando habla de aquellos soldados antes de la masacre y para ello recurre a la metáfora del fusil como símbolo de la muerte inevitable. Todavía no eran la muerte, pero llevaban ya la muerte en la yema de los dedos. Marchaban con la muerte pegada a las piernas. La muerte les golpeaba una pierna a cada trance. Les pesaba la muerte sobre la clavícula izquierda. Una muerte de metal y madera que habían limpiado con dedicación. Página 22. Y viene luego el relato desnudo de cada soldado, a través del cual Cepeda representa la orgía de violación y de sangre, sangre que termina por volverse mierda de verdad. ¿Por qué los mataron? No tenían armas. Tú tenías razón, no tenían armas. No tuve necesidad de ir donde las mujeres. No le he visto bien la cara. Tampoco habló. Un rato después se puso a llorar, no gritando, sino despacio. Casi no se oía que estaba llorando. Yo no entiendo nada.
No la obligué. Ella, Isabel, se dejó. Mírame los dedos. Es como si me hubiera cortado. Páginas 23-24. Y luego, con el cañón casi tocándole la barriga, disparé. Quedó colgando en el aire como una cometa. Se cayó de pronto. Oí el disparo. Se desenganchó de la punta del fusil y me cayó sobre la cara, los hombros, mis botas. Y entonces comenzó el olor. Olía a mierda. Y el olor me ha cubierto como una manta gruesa y pegajosa. He olido el cañón de mi fusil, las mangas y el pecho de la camisa, los pantalones y las botas. Y no es sangre. No estoy cubierto de sangre, sino de mierda. Página 24. Tras la masacre, ya convencidos de que no tenía que matarlo, no tenía que matar a un hombre que no conocía y de que es por la costumbre, dieron la orden y disparaste. Tú no tienes la culpa. 24-25. Los dos soldados llegan a la conclusión de que alguien tiene que ser responsable de toda esa violencia injustificada. Y entonces uno afirma, alguien no, todos. La culpa es de todos. Y viene la maldición reiterada y el consuelo y el olvido y la memoria. Olvido y memoria que por una vuelta de tuerca juegan papeles inversos a los que deberían jugar. Así, el olvido se vuelve inútil para el invasor y la memoria inútil para el invadido. No te preocupes tanto. ¿Tú crees que ella, la muchacha violada, se acuerde de mí? En este pueblo se acordarán de nosotros. Siempre. Somos nosotros los que olvidaremos. Sí, es verdad, se acordarán. Página 25. La verdad es que, aunque la memoria sea el único tribunal incorruptible, en este territorio de la desmemoria, del olvido deliberado, de la insolidaridad, de la manipulación mediática, del silencio impuesto, apenas Jorge Eliezer Gaitán, y se trata solo de reconocer su actitud aquella vez, en las sesiones del Congreso de septiembre de 1929, salió a denunciar los atropellos perpetrados por las tropas de Cortés Vargas. Tenía un vivo interés por asistir a aquella Cámara para continuar una campaña que había iniciado en la revista Universidad de Germán Arciniegas sobre los sucesos de la zona bananera. Es el caso que el asunto se había presentado como una revuelta de los comunistas contra la United Fruit Company. Había sido turbado el orden público y, en esquivas y sintéticas comunicaciones, se daba cuenta de algunos muertos y en otras, ellas sí abundantes, se hacía saber que los tribunales de guerra condenaban a diario y en pocas horas a obreros de ambos sexos a 18, 20 y 25 años de presidio. Todo aquello en medio de la indiferencia de la opinión pública, cuando no con la justificación de los periódicos de todos los partidos. Mi reacción la motivó lo único que me era dable conocer, o sea, el aspecto constitucional y legal que lo encontraba arbitrario. Lo estudié y en dicha revista comencé la campaña, recriminando ante todo, según ahora he podido refrescar en aquellos viejos papeles, la actitud de los dirigentes obreros que callaban como ostras. Una vez obtenida mi credencial y ya restablecido el orden en la zona bananera, me fui a aquel lugar para adelantar una investigación personal cuyos documentos y pruebas demostraron luego que lo sucedido allí había sido una gran hecatombe. El país se estremeció, pues si bien ya había pasado un año de lo sucedido, solo hasta entonces vino a saberse lo que en realidad había ocurrido. Pero yo llevaba una finalidad concreta. 30 o más obreros estaban cumpliendo condenas de 10 a 25 años de presidio. Presenté un proyecto de ley de amnistía para todos los condenados. A pesar de que el Congreso era de mayoría conservadora, la realidad de los hechos por mí alegados y comprobados era tan grande que el proyecto pasó, y aquellos hombres fueron puestos en libertad. Pese a que Gaitán demostró, ante la desidia e hipocresía de sus colegas, la criminal complicidad entre la United Fruit Company y los militares que allí actuaron, jamás se investigó a uno solo de ellos. Recuérdese que a los descarriados funcionarios oficiales siempre se les castiga con premios. Así, Rengifo fue nombrado embajador en Londres. Cortés Vargas, ahora director de la Policía Nacional, se vio envuelto en nuevas acusaciones por la muerte del estudiante Gonzalo Bravo y seguramente siguió teniendo pesadillas sobre revoluciones comunistas y flotas invasoras. Eso sí, exentas de vínculo alguno con la masacre. Los militares no se permiten remordimientos, y eso por asuntos de estructura, disciplina, seguridad. O de machismo, diría John Wayne, u homosexualismo reprimido, diría Freud. En todo caso, nunca se supo a cuántas personas se asesinó en Ciénaga, ni cuántos inocentes fueron a la cárcel. Y sobre la represión en Sevilla, otro pueblo bananero, se dice, otra vez el rumor, como en la novela, que el ejército mató a 29 obreros. En el caso de Ciénaga, Cortés, tan conservador como militar, dijo que por efectos de los disparos solo hubo 9 muertos. Raúl Eduardo Maecha elevaba a 1004 el número de huelguistas asesinados
y hablaba de 3.068 heridos, por lo cual tuvo que huir tras ser herido en una pierna con fusil Mauser, no sin antes tener que quitarse el forro dorado de sus dientes para impedir su identificación. Muy pocos, aun sabiendo que fue así, hablaron de centenares de víctimas. La razón de haber incluido aquel decreto número 4, por el cual se declara cuadrilla de malhechores a los revoltosos de la zona bananera, solo radica en la imperiosa necesidad de hablar del sometimiento ancestral de un pueblo, el que desde luego tiene que ver con el hecho de verse privado de la educación, no poder acceder a ella, no prepararse. Hecho que en la Casa Grande se manifiesta en el capítulo de El Padre, a quien una de las hijas recrimina. Entonces eras cruel, con una crueldad metódica y tremenda que nos hacía más dependientes de tu voluntad. Si hubiésemos ido a un colegio, tal vez habríamos tenido una niñez alegre. Pero cuando la madre insinuó, no lo dijo, ni siquiera dejó saber que lo deseaba, que deberíamos ser enviadas a la escuela, el padre bajó un poco el periódico para que le pudiéramos ver los ojos y dijo: lo que tengan que aprender lo aprenderán aquí. Página 33. Y aquí el padre es el Estado, para el que la educación cada día es más un privilegio que un derecho. Ese mismo padre castrador que niega de plano el acceso femenino a la educación es el que luego será asesinado a punta de cavadores, no sin antes haber sentido juntos, el Estado y el padre, la fruición por la muerte de sus hijos. Y como sostiene la muchacha, a quien Josefa le ha dicho en una especie de muerte anunciada, que en efecto lo van a matar. No es por la plata, a usted no lo odian por la plata, es por lo de la huelga. El padre: ¿la huelga? La muchacha: mataron muchos en la estación, los soldados dispararon desde los vagones, no se bajaron, los soldados no se bajaron pero mataron un montón. El padre: bien hecho. Página 48. Y así es como el Estado, el padre, el terrateniente, firma su propia sentencia de muerte, la que cada día que pasa parece estar firmando el país, un país en el que cada uno de sus habitantes parece formar un mundo aparte, un país desorientado que parece tenerle miedo a la libertad, que sigue siendo esclavo de la sangre derramada por hacer parte de un reto involuntario, como atestigua el hermano, a propósito de la hermana que ha muerto sola, sin alternativas, liberada de la tarea de afirmar con su presencia la inutilidad del desafío. Un desafío que ella no había planteado ni querido, sino que le fue impuesto. Página 75. He regresado a su cuerpo muerto y a sus 3 hijos vivos. He regresado a ella. He regresado a mí. Estoy nuevamente en el comienzo. Entonces, toda la sangre seca y olvidada en la mejilla de la hermana, en los dedos de un soldado, en los andenes de las estaciones de los pueblos y sobre el barro salitroso, en una calle oscura y estrecha, debajo de los cascos de un caballo, toda esa sangre, ¿para qué? ¿Va a ser necesario acaso recomenzar? Páginas 75-76. Y aquí hay que hacer un paréntesis para decir que esos que antes formaban un mundo aparte es una idea que ya se está diluyendo, particularmente en el paro nacional, con los jóvenes que están luchando en todas las ciudades y sobre todo con esas primeras líneas que son absolutamente dignas de reconocimiento. O seguiremos dentro de este mundo incomprensible de familiares y de rostros serios, palabras duras y llantos resignados que es el país, formando cada uno un mundo aparte. ¿Seguiremos culpándonos el resto de la vida, recreando en nosotros la de la gente que construyó esta casa, este pueblo, que fueron destruidos por aferrarse al odio? ¿Seguiremos siendo solo por imposición del Padre Estado parte de esta casa, esta sangre, este odio? Como advierten los hijos, páginas 86-92, al final de la Casa Grande. Es que si no hablamos ahora, nos va a llenar el odio y entonces también estaremos derrotados. De todas maneras estamos derrotados. Sí, de todas maneras. Páginas 92 y final. ¿Seguiremos formando cada uno un mundo aparte, culpándonos el resto de la vida, siendo parte de este pueblo solo por imposición? ¿Será imprescindible volver a empezar? ¿Estamos derrotados? Como sería insensato decir que no, se dirá que sí, pero solo mientras la Casa Grande, el Estado, siga siendo el padre irresponsable, corrupto y derrochador que hasta hoy ha sido. De ahí la urgencia de un profundo cambio de estructuras. Solo así sus hijos podrán tener el país que merecen y por el cual valdría y vale la pena seguir luchando. A modo de epílogo, el diálogo y la paz solo se dan entre iguales. Siempre hay que repetir lo obvio. El diálogo y la paz únicamente se pueden dar entre iguales, decía el intelectual judío, palestino y gringo al tiempo, Edward Said, que en un país donde solo se ha administrado el crimen como forma de justicia,
se ha perdido la memoria de los muertos entre la amnesia de millares más. Que no hay casos aislados, únicamente la regla mortal que su autor siempre niega, no porque quiera, ¿qué más le gustaría que lanzara al viento las evidencias de su osadía o de su canallada?, sino porque le conviene. Así, las víctimas se hacen invisibles por incontables. Se sabe más del execrable crimen de Juliana Zamboní que de los miles de niños que a diario son violados, asesinados o mueren de hambre en el mundo. Los medios remarcan que su victimario era un monstruo y por ello se le condena a 52 años y la masa pasa a olvidar a los otros monstruos y al unísono aplaude como si se hubiera hecho justicia por los demás crímenes, los de paras y cómplices. A los primeros se les envió a Estados Unidos para que fueran juzgados por narcotráfico y para que cambiaran penas por plata. A los segundos se les condena a irrisoria reclusión, no cárcel, al cabo de la cual salen para volver a sus andadas. En fin, sabemos más por tinta de pasquín vía intravenosa de los criminales de DMG, Carrusel de Contratación, Foncolpuertos, Saludcop, Interbolsa, Reficar y Sagen, pero nada de los gobiernos que durante 8 más 8 años los toleró, trató y cuando ya no les sirvieron más, de ellos se deshizo, se quedó con la plata y de paso con la de los ahorradores, primer caso, y en los otros 6 cohonestó y ayudó, gracias a la dudosa gestión del fiscal, hijo de humorista, a tapar la olla podrida en asocio con los medios masivos y las autoridades. Recuérdese, si hay odio es el odio que produjo el odio, como diría Malcolm X, para recordar a quien a quien lo superó al constatar antes del genoma humano que todos los hombres son iguales, aunque cada quien piense que hay unos más iguales, como dice el chiste polaco. Para que haya diálogo y paz al adjetivo iguales, hay que quitarle el adverbio más, para que podamos seguir siendo diferentes, sin que eso signifique seguir señalándonos o matándonos. ¿Una idea justifica un cadáver? La diferencia enriquece, la unanimidad empobrece. Por la ruta del diálogo a la paz se llega también a la igualdad. Lo que nunca será posible por vía de la política, mientras siga siendo lo que dice el diccionario del diablo de Ambrose Bierce, el mago de la ironía que se hizo humo luchando en las huestes de Pancho Villa después de renunciar al ejército gringo. Política, sustantivo. Conflicto de intereses disfrazado de lucha de principios. Manejo de los intereses públicos en provecho privado. Igualdad nunca posible mientras los políticos la sigan usando para engañar. Así que, por favor, cuiden sus dedos al darles la mano y, no sobra recordar, revísenlos luego. Es posible que, entre tanto, alguno haya desaparecido. A grandes rasgos, esto permite extrapolar la lectura de La Casa Grande, tributaria de Marea de Ratas y benefactora de 100 años de soledad, hecho no debidamente reconocido, menos por su autor, el ganador del único Nobel legítimo que ha tenido el país del café y de los reinados de la canela, la panela, el azúcar. Ah, y del cartel de los sapos, que contra lo que se piensa no es parte de la TV, sino que estuvo entre la población como pieza del eufemismo Seguridad Democrática, entre cuyos programas el más triste fue Familias en Acción, en el que todo fue acción pura o impura, igualdad, como se infiere del lema nazi, Arbeit, Arbeit, Arbeit. Trabajar, 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 pero para robar y matar. Y ahora el circo Paz, Equidad y Educación, al estilo del otro falso Nobel, sin que se note. A mis hijos Santiago y Valentina, los seres que principalmente me impiden aceptar la derrota. Conferencia presentada en el 8º Encuentro de Escritores de Lorica, Córdoba, entre el 10 y 12 de agosto de 2017. Texto ampliado de la charla presentada en la 15ª Filbo, 4 de mayo de 2002, que mis hijos iban representando bajo la mesa, y en la Universidad Nacional, Auditorio Camilo Torres, Facultad de Derecho, Semana Agraria, Arte, Literatura y Estética. Desde la Fábrica de Sueños les habla Luis Carlos Muñoz Sarmiento para presentar el podcast con la segunda conferencia audición del ciclo Literatura y Violencia en el Gimnasio Moderno de Bogotá 2018.